Tú nos dices, Manu, cuando entramos. Ya estamos al aire. Mira, ya estamos al Qué aire. buena nos está onda, diciendo. oye, son 11 de agosto del 2018. Buenos días, amigos de la Bitácora, otra vez aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos. Seguimos de manteles largos el día de hoy. Tenemos unos invitados especiales. Otra vez agradeciendo a Estudios Maquicos, por allá atrás nuestro amigo Manuel Paz, nuestro productor favorito. Ajá. Y de este lado déjame presentarles a nuestro locutor Saúl Torres. Otra vez, Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi buen Roberto? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues yo bien contento como siempre. Tengo Qué bueno. un poquito de jaqueca, tengo ahí unas presiones, no sé Pues por se qué. ve, de hecho aquí nuestros invitados se ven y dicen, ¿quién hiciste? ¿Qué le está pasando? ¿Se está muriendo? ¿Qué pasó? ¿Habrá sido el corte de cabello, crees? Yo creo que... Creo que fue se, mi corte se de le fue, cabello. se le fue la fuerza. Me lleva. Pero ahorita crece en unos segundos porque tenemos un día lluvioso y pues nos va a caer agua. ¿Será? Yo creo que te hace falta agua para... Agua, sí. Agua Un para- poquito de agua. Ahorita vamos a presentar las cervezas que traemos, también una sorpresilla que nos mandaron ahí. sí, es cierto. Y pues vamos a presentar a nuestros Perfecto. grandes invitados del día Pues de mira, hoy. aquí tenemos a Carlos, doctor Carlos. ¿Cómo estás? Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Vamos a hablar Gracias, de doctor. un buen de cosas que traemos de informática, de programación, todo esto. Y nuestra buena licenciada en gastronomía, Elizabeth, también una invitada. Licenciada, bienvenida. Mira, Gracias por la pues invitación. generalmente nosotros pedimos que ustedes se presenten, se pueden presentar por favor, nos dicen qué hacen, sí, qué hacen de manera general, ¿no? Sí, casi siempre nosotros los presentamos. No, no es cierto. Casi siempre les preguntamos pues, qué estamos haciendo, cómo le estamos haciendo. Y pues esa es la idea, ¿no? De que podamos irnos conociendo en este conversatorio, nos podamos ir conociendo dónde nos estamos desarrollando, ¿no? Y pues si les gusta Puebla, si son de Puebla, yo no sé, ¿no? Queremos chismear un poquito de inicio. No, okay. Por Bueno, favor. pues, Licenciada. mi nombre completo, Elizabeth Capetillo Ortiz, soy licenciada en gastronomía y pues actualmente me dedico a la gerencia de operaciones en una franquicia de comida y también trabajo con el doctor Carlos en el área creativa porque me gusta mucho la parte del diseño, toda esa parte, entonces pues también a Mexónica pues apoyo en esa parte. Eso está Muy padre, bien. eso Ya, está ya padrísimo. dijo una palabra bien importante, Sí. mexónica. Y Creo creatividad. que por eso... Y creatividad, porque me imagino que nace a partir de la creatividad y de Tú ya de estás todo lo que hace. inventando, Roberto. ¿Qué tal si no es eso? Pues ojalá que sea, porque si no, No, sí, seguramente tiene que ver con eso, si ¿no? no, ya lo estamos regando. Pues Muchas todo lo que gracias. estudiamos de ellos, Sí, no, ¿no? ¿Qué me van a imagínate. decir? Por favor, doctor. Bueno, mi nombre es Carlos Manuel Hernández Mejía, soy doctor en ciencias con especialidad en electrónica. Toda mi formación desde la licenciatura ha sido en electrónica, originario del puerto de Veracruz. Oh, Desde 2005 he estado aquí en Puebla, pero caminante por varias ciudades en todo el país. Creo que se parece mucho a ti, Roberto. yo Es podría que decir, también Ajá. él es originario. no soy originario, pero de alguna manera pues vienes de un lugar impresionante, ¿no? El puerto de Claro Veracruz. que sí. Veracruz. Pero Veracruz es bello, ¿no? Sí. Ahorita vamos a sacar las jarandas y vamos a tocar el son, ¿no? Para irnos Adecuando aquí, adecuando ¿no? al texto. Yo también soy veracruzana. No, pues entonces yo solo aquí creo, ¿verdad? Ve por las jarandas. Está bien, ¿no? voy por las jaranas, ahorita regreso. Adelante, doctor, perdón. Y bueno, en el contexto en el que he sido invitado, bueno, para poder hablar de esta empresa que se ha constituido llamado Mexónica y que básicamente abarca áreas de ciencia, investigación, educación, tecnología y abocándonos a lo que es la electrónica y la programación. Entonces, una pasión que surge ya desde hace un tiempo atrás, pero que ha visto florecer de manera como una empresa tiene poco el año pasado, ¿no? Ah, qué bueno, un año ya es todo un reto, ¿no? Sí, Siempre. claro que sí. Eso es Y siempre. bastante experiencia y información Claro. que va surgiendo, ¿no? Y que vamos viendo a la hora de constituirla, que Claro. bueno, cosas que no nos imaginábamos y cosas peculiares y curiosas que bueno, en algún momento yo creo que podemos comentar, ¿no? Aquí Muy en esta bien, plática. sí. Claro, claro. Es más, queríamos hacer como la semana pasada estuvimos en Sembrarte, ¿verdad? Y estábamos hablando hace rato de algunas paredes verdes y me decía Saúl, oye, la tecnología ahí en el goteo y, ¿no? Todo lo que nos hace falta como
como ir pues, Automatizando. automatizando es la palabra. Entonces luego vemos la creatividad y bueno, al final de cuentas tiene enlace porque pues todo lo que comemos pues viene de ahí, ¿no? A veces no vemos qué estamos comiendo, ¿no? O cómo se le está haciendo. Ahorita que estamos hablando del clima, qué influencia hay. Y a veces pasamos todo eso por pues, de largo, ¿no? Como que yo ya voy a ir a comprar mi naranja y vas y compras la naranja y ni hay naranjas ahorita, ¿no? Entonces, si hay todas verdes. Todas verdes y saben feitas. Ajá. Bueno, algunas saben bien. Nah. Muy bien, doctor. Muy bien, licenciada. Pues muchas gracias por estar en nuestro programa. Ahora sí, díganos qué es Mexónica. Me imagino que para ti Mexónica, en la parte creativa, debe de ser algo diferente a lo que tú ves, doctor, en Mexónica. Eso es lo que yo pienso. Pero tal vez me digan, no, es que estás mal, ¿no? O sea, tenemos la misma misión, ¿no? Pero quiero que nos cuenten qué es Mexónica. Por eso están acá. Pues bueno, antes de contar qué es, eso que mencionabas es muy importante porque muchas veces desde el fundador de algún proyecto se tiene una visión de lo que es o de lo que quieres comunicar, pero a veces eso hay que traducirlo a todo el público, ¿no? Darle la perspectiva y la difusión, ¿no? Entonces, Elizabeth ha tenido esa habilidad de poder, en cierta manera, traducir esas ideas que surgen, ¿no? De manera, pues, como políticas de la empresa, se puede decir, ¿no? O perspectivas, y bueno, poderlas difundir de una manera creativa, ¿no? Mediante, pues, la página de Facebook, mediante publicaciones, mediante campañas de publicidad y demás, ¿no? Mexónica se basa esencialmente en electrónica y programación. Surge pues, de varias cosas. Una de ellas es un tipo de, se podría decir como hartazgo, en el sentido de ver que estas áreas a lo mejor no son tan difundidas desde las primeras generaciones, desde pequeños, ¿sí? Entonces, la intención primordial es seguir encaminando a las generaciones que están en primaria, ¿no? Secundaria, ¿sí? A que se incorporen a estas áreas que es la electrónica y la programación, ¿no? Otra de las cosas que también se basa es en esta idea de la cuarta revolución, en la cual, bueno, es una revolución más de programación, ¿no? En donde los sistemas están interconectados totalmente, en donde se conectan a Internet, en donde hay esto del Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, y en donde tenemos que tener una perspectiva como país que no sea solamente de usuario, sino de creador de tecnología. Entonces, para poder tener un país con esa perspectiva, pues es necesario tener generaciones que quieran crear tecnología. Y para poder crear tecnología hay que entender cómo se crea la tecnología desde sus cimientos. Desde lo básico, como dices, programación. Desde lo básico, de programación. Entonces, ¿y cómo nos vamos a habituar como país? Pues cuando las generaciones nos estén empujando, ¿no? Hacia allá. ¿Y cómo vamos a poder hacer que nos empujen? Pues desde la infancia, ¿no? Claro. O sea, hay diferentes perspectivas que puedes involucrar a los niños en programación, en electrónica, ¿sí? Y que para ellos es llamativo, ¿no? Y los vas llevando hacia esos entornos, ¿no? Y a veces te sorprende la fácil comprensión o habilidades para poder adquirir ese tipo de conocimiento, que a veces ese tipo de conocimiento es dado a niveles altos, y tú dices, bueno, ¿cómo le voy a poner a un niño de primaria algo que ven gente a lo mejor de licenciatura, ¿no? Sí, y claro. cuando te das cuenta la absorción que tiene, pues te dices, bueno, creo que estamos perdiendo un poco de tiempo, ¿no? Claro, claro. En brindarles también esto, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Perfecto, doctor. Pues Oye, qué gran misión, ¿no, Saúl? Pues Me parece una de las cosas que requiere ya nuestro sistema. Estamos hablando de que la tecnología es inmediata. Y lo que dicen es la traducción hacia los niños. A veces uno piensa que es muy difícil y al final de cuentas ustedes lo están logrando, ¿no? En este año de desarrollo. Y pues me estoy imaginando un chorro de cosas para hacer preguntas. Pues adelante, Roberto. Por eso están acá, Roberto. Pero antes de eso, quiero ver si hay algunas preguntas ahí que están desarrolladas. Pues solamente nos mandan saludos. Arturo Rivera, que de hecho estábamos hablando de Arturo Rivera, ¿se acuerdan? Es cierto, Arturo, saludos. Es un colega que está allá en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, les manda muchos saludos. También una amiga mía, Gaby, saludos Gaby. Ella estudió conmigo la carrera en ciencias computacionales aquí en la UAP.
Pues nos manda saludos a todos. ¿Okay? Bueno, dinos, Elizabeth, para ti, ¿qué es Mexónica? Digo, ya el doctor nos dio la visión general de lo que es Mexónica, pero tú ¿cómo lo percibes? ¿Cómo puedes traducir todo lo que el doctor dice? Porque luego estamos hablando fuera del aire que pues a veces las personas se malviajan o nos malviajamos en nuestro mundo bien complejo, tal vez de matemáticas, tal vez de computación, tal vez de algoritmos, tal vez de programación. O mencionaba yo el ejemplo de Roberto cuando vino otro invitado nuestro que era también antropólogo, empezaron a decir unas ideas así bien complejas de antropología que nosotros simplemente veíamos y decíamos, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, bájalas a las personas que nos están viendo. Claro. Eso no es cierto. ¿Cómo lo ves, Elizabeth, en tu perspectiva? ¿Qué es Pues, Mexónica? A mí algo que me llamó mucho la atención del proyecto desde el inicio fue el tema de dar ese empuje, ¿no? A que las generaciones que están actuales y en general, ¿no? Tengan ese acceso a todo lo que está ahorita, la tecnología, la robótica, la programación, y que no es algo que es inalcanzable, ¿no? Sino que es algo que es palpable, ¿no? Y dar o abrir ese canal para que sea más cercano, sobre todo a México, ¿no? Que se ha dejado como muy de lado, ¿no? Todo lo que es la investigación de la ciencia, la tecnología, la educación, que para mí, pues muy en mi área, ¿no? En la educación o en general para mí es algo muy importante. Eres licenciada en gastronomía. Licenciada en ¿Cómo gastronomía. llegaste a Mexónica? Bueno, yo conozco al doctor desde hace como 13 años, más o menos. 13 años ya. Y sobre todo en mi área, pues yo me alejé mucho del tema de la cocina como tal. Entonces me dediqué mucho a la administración, a las operaciones. Entonces, pues el doctor pues obviamente vio las habilidades que yo tenía, entonces las fusionó. Entonces yo pues estuve en toda la creación de la empresa, la misión, la visión, los colores del logo, que este color significa esto, tecnológico, ¿no? Entonces estuve ayudando mucho, ¿no? Todo lo que eran proveedores, toda esa parte. Entonces me fue llamando todavía más la atención porque vi que no era algo difícil, sino es fácil. Todo lo que es la programación, entender qué son sistemas embebidos, los lenguajes de programación, cosas que jamás en mi vida me hubiera imaginado. Claro. Y que dije, pues jamás las voy a entender, ¿no? De las primeras reuniones que tuve con el doctor, fue así él me hablaba, ¿de qué hablas, no? Terminología que pues dices, claro. no, pues jamás, ¿no? Ahora ya tienen un traductor, ¿no? Yo soy la traductora del doctor. Luego cuando él tiene alguna idea, pues sí, a veces la terminología que él ocupa es muy... Pues sí, muy especializada, ¿no? Exacto. Entonces, pues también parte de lo que yo he apoyado mucho en Mexónica es como a darle ese filtro, ¿no? Para que la gente, pues obviamente se le haga atractivo y vea que es algo, pues que realmente, pues sirve, ¿no? Y que es necesario para los tiempos en que vivimos ahorita, sí es muy necesario. Claro, totalmente todo de acuerdo, ese conocimiento. De hecho, viene la reforma educativa que todavía sigue y se mantiene. Es una de las introducciones que está dando, ¿no? Mecatrónica, electrónica, va a tener esa amplitud. Sin embargo, si ustedes lo analizan, ¿cómo lo van a hacer si no hay las vinculaciones con los centros de investigación? Y no nada más los centros de investigación, sino con la logística que estás ahorita comentando. ¿Cómo se va a hacer todo este trabajo si todo este asunto todavía no cuadra, ¿no? Y al final de cuentas, por ejemplo, el INAOE, ¿no? Toda la investigación que está existiendo, pues no se traduce. Necesitamos varios traductores que nos digan qué está sucediendo en la localidad, sobre todo en Puebla. Yo lo digo de manera antropológica, es un centro de observación antiguo. Sí. Y lo único que sabemos es que quisieron quitar un reloj apenas para llevar tecnología, pero es una tecnología que nunca supimos de cómo se va a desarrollar y para qué se va a desarrollar, ¿no? Entonces nos quedan todas esas dudas y creo que estás haciendo una misión impresionante, ¿no? Hacer las traducciones. Es que no creo que sea tan sencillo, ¿no? Permiso. Imagínate, eres licenciada en gastronomía y te enfocaste mucho a la administración y ahora estás administrando una empresa totalmente en cuestión relacionada a la tecnología. Así es. Entonces, yo creo que debe haber sido un reto tan grande. Yo no estoy diciendo, ay, no, pues la parte tecnológica que tú haces, doctor, no, pues siempre estás en eso, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Imagínate que te digan a ti, ahora, ¿sabes qué? Tienes que ser administrador de un hotel que haga,
no sé, tal platillo que tú conoces muy bien, ¿no? Pues va a ser complicadísimo, Sí, ¿estás de sería acuerdo? un reto, Entonces, ¿no? es un reto Sí, muy grande. sí. Y no, que me da mucho gusto que muchas personas que están haciendo o que son especialistas en algo, pues también se involucren en diferentes áreas, ¿no? Sí, yo creo que el secreto de poder encontrar la conectividad entre todas las áreas es tener la intención o darse esa oportunidad de poder conocer otro conocimiento, ¿no? Y abocarse en quererlo entender, comprender, experimentar, ¿no? Claro. Para poder encontrar cuáles son los hilos conductores entre uno y otro, ¿no? Hablando en ese sentido, nos pregunta Arturo Rivera que si están proyectando a otros niveles. Me imagino que la pregunta va más enfocada. Mencionaron cuestiones, la educación elemental, ¿no? Sí. Niños y secundaria. Formativa, ¿no? Sí, ¿Están formativa. proyectando a algún otro nivel? Me imagino que ese es el tema, ¿no? Arturo, digo, nos corrige si estamos mal en la pregunta, pero bueno, ustedes están proyectando en otro nivel en ese sentido educativo. Sí, básicamente también nosotros como tenemos la asignación de investigadores, ¿no? Los que estamos en la parte técnica, como investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Eres miembro yo soy miembro del SNI? del SNI. Ah, muy Entonces, bien. todas las investigaciones que yo tengo las traslado hacia la empresa también. Uh-huh. Y por ejemplo, tenemos una línea de investigación que es en el planeo de rutas para sistemas robóticos. Entonces, en esa perspectiva, hemos hecho algunas metodologías en modelado y simulación para que sistemas robóticos planeen rutas libres Uh-huh. o con obstáculos, ¿no? Entonces, para poder hacer todas esas metodologías, nos hemos dado cuenta que necesitamos conocimientos eléctricos, electrónicos, matemáticos, de programación, logísticos, y obviamente es un montón de conocimiento el cual empiezas tú a entender cuáles son los hilos conductores de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Entonces siento que la investigación te da la pauta de poder tener una visión amplia de en dónde están esas conexiones. Uh-huh. Por eso pienso que es tan importante la investigación desde el inicio, desde la academia inicial, Uh-huh. ¿sí? Porque si tú le dejas a los niños Uh-huh. esa mentalidad de investigador que tienen, ¿no? Uh-huh. Obviamente vas a fomentar la curiosidad y obviamente a que encuentre esos hilos conductores y que no crezca con la perspectiva de que las asignaturas son islas, ¿no? Y que hay algunas asignaturas que no las necesita, ¿no? Claro. Porque él quiere ser solamente, no sé, licenciado de administración de empresas, Uh-huh. pero no quiere saber algo de matemáticas, cuando sabemos que hay hilos conductores entre la administración de empresas y las matemáticas de diferentes formas, ¿no? Claro. Pero como lo ha visto como islas, pues bueno, él dice, Ya. pues ¿para qué quiero, no? Me fui para esta para no tener la otra, ¿no? Claro. Entonces es esa capacidad de poderlos ver, pero que lo puedan ver desde temprano, ¿no? Sí, por supuesto. Para que con eso crezcan, ¿no? Y entonces, bueno, puedan tener una misión más amplia, ¿no? Pienso yo que eso nos lo da la investigación, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, pues contestándole a Arturo, Uh-huh. ¿no? Hay líneas de investigación para personas que están involucradas en licenciaturas, Uh-huh. en posgrados también, y se pueden llevar a cabo que son tesis de maestría, tesis doctorales sobre estas líneas de investigación. Y como tú estás dentro del Sistema Nacional de Investigadores, sí, pues todo eso es más... Me imagino que la información y la cuestión administrativa es más fluida, sí, que si no lo estuvieras, ¿no? Sí, porque tienes la perspectiva, es decir, por ejemplo, tienes un calendario de actividades, ¿no? Uh-huh. Que quieres lograr un objetivo en la investigación, ¿no? Después de lograr ese objetivo ya tiene una la habilidad de poderlo traducir en una publicación internacional. Hace como una semana nos aceptaron la metodología que nosotros estamos estableciendo Uh-huh. sobre ese planeo de rutas en una revista de Arabia Saudita. Entonces tiene la perspectiva de poder ser publicable. Entonces todo eso va generando obviamente un bagaje de investigación, claro, que lo puede utilizar el mismo país, pero pues si alguien más lo quiere utilizar como es una publicación internacional, pues lo puede hacer, ¿no? Claro, claro. Entonces, obviamente hay la manera de poder traducir todo este tipo de cosas Uh-huh. en el ambiente de la investigación, ¿no? Y por ser perteneciente al SNI. Claro. No, pues está Potencializa bien. más. Potencializa más, Así es, exactamente, está bien. ¿no? O sea, nos abre más el panorama, ¿no? De lo que podamos hacer, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos ahorita algunos prototipos, ¿no?
para poder experimentar, ¿no? Es lo que te decía, a ver si nos podés haber traído uno. Sí, pero Ahí está afuera. ¿No? Ahí está Es que es afuera. un robot gigante. No entra tan fácil. Que se parece al productor, muy parecido al productor. Ahí, véanlo ahí, es igualito al productor. No es cierto, no, hablábamos. Hace sede, ¿eh? Yo quisiera sacar ahí los Pues, patrocinadores. Pues a ver, mi buen pues tú saludo. me dices si lo Ahí sacamos ya, para- ya saben, saludos amiga Claudia, nos está viendo. Mira, Compañera de trabajo. Ángel Fue su Corona. cumpleaños. Es la semana. Ah, ¿nos está siguiendo Ángel? Ángel Corona nos está diciendo, saludos Saúl Torres, qué buen programa, desconocía su existencia, dice. Pues ya lo Somos conoces, nuevos, Ángel. Ya somos lo conoces, nuevos. Ángel, ya lo conoces, Ángel. Miren, pues es Preséntala. nuestro patrocinador oficial, Barba Negra. Esta es una Imperial Stout, bien sabrosa. Y traemos ahora el Beer Garden, nos mandó unas cervecitas para que degustaran. Esta es una cerveza también hecha aquí, más bien está hecha aquí en Puebla, Así en es. Cholula. Se llama Manifesto, luego vendrán aquí a platicarnos cómo le hacen. Sí, luego los ¿Cómo le invitaremos. hacen? Es una Stout, es una versión inglesa y tiene 5 grados de alcohol, está muy sabrosa. La encuentran también en el Mito y en el Beer Garden. En el Beer Garden Sí, también. saludos al Face Drinks, que está en la Noria, a Berraco, que ya estuvo con Berraco, nosotros, también. el emprendedor El Clamato, Jesús, que ¿no? es La Clamato, clamatería. la misma Ajá. clamatería. Y bueno, ya han estado viniendo acá y nos han estado acompañando. A Emily, te mandamos un saludo, también estuvo Y un por abrazo, acá, Emily. un abrazo. Está sacando mucho su libro, por favor léanlo. Emprendiarte se llama el libro, Emprendiarte. se lo Emprendiarte. recomendamos A lo mucho. mejor luego nos juntamos así. Es- Queremos hacer en diciembre una reunión entre todos, Así grabarnos es. entre todos los que están viniendo. ¿Por qué estás sacando las sorpresas, Roberto? Porque Esa me era una emociono, porque ya me pero siento bueno. mejor. Ya, perfecto, no, pues ya con las ¿Sabes qué? No pastillas que traje te mis dieron, llaves pues ya. ahora, vamos a ver con qué las vamos a abrir ahora con los Yo traigo dientes. las los mías, dientes. sí, sí. ¿Cuál les gustaría que les abriéramos? ¿Una manifesto que es de 5 grados o una más fuertecita, una Stout de 8.9? Nuevamente, productor, ¿qué pasó ahí? Es que problemas técnicos, ya Esa, sabes. cinco, de esta, cinco. esta. Me dijeron que se podía. Ay, ya no tengo ni fuerzas. Mira. Bueno, sí tengo, pero. Yo quiero saber, ¿de dónde viene la palabra mexónica? ¿Por qué mexónica? No sé si... Bueno, licenciada, no sé si nos puedes decir por qué mexónica. Tú que estuviste en toda esa parte de diseño, ¿no? Vamos a ver si lo que tú dices es lo mismo que piensa el doctor. Mexónica, ¿por qué mexónica? Pues mexónica pues tiene que ver, o sea, es una palabra compuesta, o sea, Ujú. tiene que ver con México porque pues esa es la intención, ¿no? Muy bien. La prioridad de difundir, Claro. ¿no? Claro. En el país pues toda esa parte de la ciencia y la tecnología y pues ónica pues todo lo que tiene que ver con electrónica, Ok. tecnología, La unión de esas dos robótica, palabras, ¿no? exactamente. Ah, mira, mira. Eso es lo que significa mexónica. ¿Y algo más que nos puedas decir de la palabra mexónica? O simplemente es, pues eso, ¿no? La unión de México Ujú. con robótica y... Pues el logo tiene un significado en específico, pero bueno, el doctor. Bueno, que es adelante, la doctor, por favor, especialidad. adelante. Bueno, la contracción de las palabras, pues sí, es las dos pasiones, ¿no? Mi país y obviamente mi profesión Claro. de la raíz, ¿no? Que es electrónica. Electrónica. Y el logotipo tiene ahí una forma hexagonal, Ujú. ¿no? Y lo que pasa es que en las primeras investigaciones que hacíamos sobre la metodología que estamos llevando a cabo en la línea de investigación de los sistemas robóticos, Ujú. observábamos que la figura geométrica que se adaptaba mejor a obtener caminos más cortos era una figura hexagonal. Ok. Entonces, entrándonos en la literatura, nos estamos dando cuenta que la figura hexagonal es muy recurrida en comportamientos naturales también. Ah, mira. Entonces, Por ejemplo, como las copo de abejas, ¿no? nieve, las abejas, exactamente. Entonces estamos viendo algunas similitudes, ¿no? Que desde el punto de vista lógico-eléctrico, también la figura geométrica hexagonal cumple ciertas ventajas conforme otras figuras geométricas, ¿no? En la biología ahorita sí. los átomos de hidrógeno con oxígeno me parece que forman un hexágono, pero no estoy seguro. Ujú. Tal vez venga Vamos a también de hacer más hay que análisis, invitar a ¿no? alguien Sí. que sepa de biología. Tal vez con la biología podamos sacar algo Un interesante sistema ahí, ¿no? comparativo ahí, Ujú, ¿no? sí, que nos sí. permita ver que el lenguaje universal matemático sigue siendo esas reglas universales, esas leyes que requerimos para que ciertas cosas sean verdaderamente completadas, ¿no? Sí. Que tengan estos buenos términos que necesitamos. Nosotros lo utilizamos en Temazcal,
En el temazcal utilizamos la geometría y ahí también utilizamos el hexágono. En serio, eso es impresionante. Lo cual, no sé, todavía no llegamos a eso, a ver que existen mayores resonancias para muchas cosas. Sí, y en algún momento he leído sobre la forma que es tan como fuerte, ¿no? A la hora de tener esa forma hexagonal, ¿no? Como prácticamente pareciera como irrompible, ¿no? Pero eso es en otras áreas, ¿no? Entonces vi recurrentemente, obviamente ya había yo tenido los resultados, ¿no? Y se me hizo algo curioso. Dije, bueno, voy a ver en la literatura qué se ha hecho con la forma hexagonal, ¿no? Y cuando voy viendo todo lo que hay, pues bueno, digo, no estamos mal. No estamos mal, ¿no? En la perspectiva, ¿no? Ajá. Pero bueno, los resultados en esa área nos están dando Claro. con una forma hexagonal, ¿no? Entonces, saco ese tipo de resultado hacia el logo de la empresa, ¿no? Ah, mira. Pregunta, yo soy muy preguntón en este sentido, sobre todo en el sentido de la currícula oculta. Un doctor en ciencias, en este caso, todo el tiempo está pensando en ese nivel de matemáticas, en ese nivel de perfección, diría yo, por la utilización sobre todo el lenguaje universal, la lógica. Y nos están llamando por teléfono. Permítame tantito, estoy grabando en estudio. Es un amigo que está en el Congreso Internacional de Políticas Públicas. Amigo, Luego te pasan contesto, cosas de ese tipo, mira. Pero no hay ningún problema, no pasa nada. Joaquín, discúlpame que te colgué. Perdón, doctor, estaba yo haciendo la pregunta para mí clave. Adelante, era No, una ya la hice, estupenda, ¿no? era Ya una la hice, estupenda ya. pregunta. Era el clímax de la conversación. Otra Otra vez, vez, mira, otra otra vez. vez, otra vez. Es que quieren contestar la pregunta Amigo, otra vez ándale, que Roberto está tratando, ¿verdad? Estoy grabando, amigo. Ya le están Ya, regañando ya, ahí, ya. le están diciendo que qué onda, ¿no? Pero bueno. Perdón, amigo. Son cosas que suceden. Es que mejor te en vivo, entendí a otra veces. cosa, ¿no? A lo No, mejor. le vuelvo a hablar, ¿no? Y así vamos a seguir todo el programa. No, pues, la humanidad, ¿no? De la persona, o sea, el comportamiento como doctor, no es un comportamiento que tú puedas decir que es para todos, ¿no? Cada uno de los que culmina algún tipo de doctorado, ¿no? En ciencias o algo, se conoce a sí mismo y sabe cómo es su manera de pensar, ¿no? Yo te puedo hablar no de manera general, te puedo hablar de manera particular, ¿no? Por ejemplo, a mí desde muy pequeño, yo me acuerdo que cuando yo conocí las áreas de física, ¿sí? Es decir, cuando estaba yo secundaria, empezaba yo con los primeros temas, ¿no? Y en bachillerato, cuando hay un reforzamiento un poco más preparatorio hacia la universidad, yo me acuerdo que yo soñaba los problemas, ¿no? Es decir, me acostaba con el pendiente de algunos problemas que yo leía y me eran más atractivos, ¿no? Y yo los soñaba, y inclusive en algunos momentos yo los resolvía en el sueño. Y obviamente cuando me despertaba, yo recordaba ese sueño, y obviamente podía yo poner en papel lo que yo había realizado mientras dormía, ¿no? Entonces pareciera que no descansaba yo porque me motivaba eso, ¿no? También solía ser yo, me gustaba mucho explicarle a las personas, es decir, reunirnos, lo que cuando estaba en la secundaria o en el bachillerato, con mis compañeros, ¿no? Y entre una botana y demás, pues explicar algunas cosas que ellos querían entender, ¿no? Me gustaba mucho hacer, por ejemplo, esto, ¿no? De poder La platicar de pedagogía. de Muy manera bien, informal, ¿no? Claro. Y no precisamente a lo mejor directamente en un pizarrón, ¿no? Sino en una plática ahí surgen algunas dudas, ¿no? Claro. Y entonces en ese intercambio de ideas, pues bueno, se afianzan o surgen unas nuevas dudas, ¿no? Que obviamente recurre uno Los dejabas picados de alguna manera. Eso es una buena intervención. para otras ahí. cosas, ¿no? Está bien. Entonces, yo creo que eso fue el motivante para querer escalar, ¿no? Claro. En diferentes niveles académicos, ¿no? Y poder llegar a un nivel, ¿no? Que se podría decir un doctorado, ¿no? Claro. Sin embargo, la pasión por conocer, esa pasión continúa, ¿no? Y los niveles académicos, pues al final de cuentas se da uno, ve que pues solamente son papeles, ¿no? Sí, sí. Y al final lo que cuenta es la pasión que tienes por dentro por querer seguir investigando, por seguir conociendo otras áreas, ¿no? Y por seguir difundiendo lo que tú sabes, ¿no? Claro. O compartiéndolo, ¿no? O sea, el trazo sigue. Se Eso va a sí, mantener en esa sí. dinámica desde la edad que dices que ya tenías así como
ese cosquilleo de dar unas explicaciones pedagógicas sobre todo, ¿no? Ante tus primeros círculos de amigos, y al final todos se volvieron doctores, me imagino. No. No, no es cierto. ¿Qué crees? No es así. No llegamos a eso. Eso debería de ser un ideal, ¿no? Hay un mundo feliz. Pues cada quien agarró su perspectiva. Sí, Tengo claro. algunos contactos con esas amistades, ¿no? Claro. Y agarró su rumbo del área que él le gustaba, ¿no? Lo que sí percibo es que realmente, pues, ¿Algún lo tema que que le te acuerdes? apasione. ¿Algún tema que recuerdes que les llamaba mucho la atención, aunque no era sus temas, digamos, especiales, algo era el fútbol, o no sé, pero algo que a todos les apasionara, los ovnis, no sé. Bueno, teníamos muchas pláticas en ese tiempo Ajá. de básquetbol, Básquetbol. porque nos tocó la era de Michael Jordan. Ah, Órale. sí, cierto. Y esa entonces era eran... Perdón. Es que me acuerdo. Que se me ha escuchado dentro del Sí, círculo. sí, ¿Y cuál era la interrelación entre la ciencia y... porque, por ejemplo, Básquetbol. tan a la mano que estábamos platicando sobre los partidos y demás, estábamos teniendo en ese momento los temas de vectores, ¿no? Órale. Y entonces, bueno, las proyecciones para los tiros parabólicos que se realizan los jugadores, pues bueno, hacia las canastas son obviamente vectores que tienen una magnitud y obviamente tienen un ángulo, ¿no? Y dependiendo de ese ángulo de proyección inicial es que tú Perdón. puedes llegar, ¿no? Perdón. Adelante. Ay, Dios. Ya ahora sí dijo, no, ya ahora sí, ya vamos a ver, ya. Bueno, Perdón, doctor. Ajá, entonces esa es la plática que tenían. Esa es la plática que teníamos, ¿no? Porque estábamos nosotros resolviendo ese tipo de temas, ¿no? El tema de vectores en física, ¿no? Entiendo. Entonces, a la par, pues teníamos esas pláticas, ¿no? Y aparte de esas inquietudes de esos temas que en ese momento surgían, ¿no? Claro, y Los que partidos. son demás. temas que, pues, como chavos, pues dices, bueno, pues a ver, vamos a ver qué hay ahí, cómo se resuelve, no sé, ¿no? Yo creo que esa inquietud que tienen las personas de conocer, es algo que jamás van a ver en una especialidad de decir, pues, ya no quiero saber nada más, ¿no? O sea, siempre tienes algo que hacer, ¿no? Sí. Ese es el sentido. Sí, siempre tienes algo que hacer y siempre desconoces cosas. Eso es lo importante, ¿no? No tener la perspectiva de que ya llegué y ya lo conozco todo. Claro. Eso no es cierto, ¿no? Es que, güey, te comento esto porque alguna vez conocí a algunas personas que eran, pues, precisamente doctores en algo, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que muchos tenemos esa perspectiva, sobre todo en México, ¿no? Ese malinchismo que tenemos mucho en México. Eran doctores en ciencias y en verdad tú los veías como si caminaban, inclusive parecían que eran los dioses del lugar, ¿no? Y yo me quedaba así con cara de, pues, yo creo que sí son dioses, porque pues tenías otra perspectiva, ¿no? Cuando ibas a la Claro. secundaria, en la Claro. preparatoria, dices, wow, hasta Yo creo cómo que sí camina. levitan, ¿no? Sí, yo sé, exacto, yo creo que sí levitan. Y te quedas con esa perspectiva y te quedas con esa imagen de decir, pues es que los doctores, ya es doctor, ya le tienes que hacer reverencia cada vez que pase. Realmente ya no es así. Y ya no es así. Y queremos transmitir ese mensaje Sí. a los estudiantes que nos ven, porque no deben de tener esa perspectiva, ¿no? Es decir, ni siquiera, yo doy clases en una universidad, ni siquiera los alumnos te tienen que ver, sí, ya eres el... No, eres una persona común y corriente como cualquier otra, que simplemente lo que estás haciendo es compartir tu conocimiento, ¿no? Es decir, ya no vemos a una figura de un doctor o de un maestro, ¿no? O sea, de un licenciado, ya no la deberíamos ver así. No estoy diciendo, porque luego por Sí ahí lo el está productor, diciendo, sí lo está luego diciendo. me puede decir, no, que eres irrespetuoso, que esto, que... No. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que hay que ser irrespetuosos con las personas. Yo lo único que estoy diciendo es que cada uno tiene su granito de arena para la ciencia. ¿No? Sí. y Me respetuoso. están diciendo irrespetuoso ya, pero pues la verdad es que yo, por ejemplo, te puedo hablar de tú, pero no significa que... Pues Que porque tú seas me hables de doctor. Pero tú no, dices. Así es. No, pero saber que tú puedes también aprender Ajá. de ellos como alumnos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el chico que hablaba ahorita, Ángel. Ángel. Ajá. Entonces, Ángel está involucrado en algunas Vamos a hablar de otras personas. de, eso es de bueno. líneas de investigación, ¿no? Sí, Ajá. sí. Y él como alumno, yo he aprendido mucho de él, ¿no? O sea, Y eres muy bueno, Ángel? Te mandamos un saludo. El saludo Eres de muy ustedes. bueno, Sí. Eres Hablen muy, mal muy de bueno. ellos, hablen mal de ellos. Entonces, reconocer que tú puedes aprender de alguien, Claro.
Claro. inclusive aunque él sea alumno y tú tengas un grado de doctor, yo creo que es reconocer que no lo sabes todo y que puedes incrementar lo que sabes Claro. y potencializarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces- Y como parte de, en mi caso, como un profesor, pues igual, o sea, si llegas con una mentalidad de yo lo sé todo y les voy a dar todo el conocimiento que yo tengo a los alumnos, eso está totalmente erróneo, ¿no? Hablamos de educación, la bitácora tiene que ver con un rubro bien importante de la parte educativa, que no tiene que ver con sentirte el máximo exponente de todo. No, no es así como tú Sí. mismo Y el mencionas. otro caso también, ¿no? O sea, como alumno Entiendo. no sentir que yo no sé nada y el que viene es el que sabe todo, ¿no? Sí. Así es. Porque Tienes razón. tú puedes como alumno verificar, ¿no? Comprobar, Claro, experimentar lo que él claro. me está diciendo y si Claro. tengo otra alternativa, comunicarla, exponerla y decirla, ¿no? Y entonces enriquecer, a lo mejor junto con el docente tenías una perspectiva de hacer las cosas, Ajá, ahora docente alumno vas a tener dos perspectivas de hacer las cosas, ¿no? claro, Y dos caminos para llegar al mismo lugar, ¿no? claro. Y entonces a lo mejor surgen más caminos, 3, 4, y entonces te estás dando cuenta que hay diferentes formas. A mí me pasaba, doctor, licenciada, que estudiando el posgrado tenía unos compañeros que todo lo que yo decía me verificaban. Están hablando Sí, del sí. productor. Ah, perdón. Están hablando del productor, ¿eh? El productor Así es lo que yo hacía decía, eso. no, y verificaban si existía. Pero me parece que es la implementación que está diciendo tú, que es necesario que exista la duda, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y no nos debemos, dice el productor, no nos debemos de creer todo lo que se nos dice, ni en la televisión, ni en el propio libro. Eso nos crea que la duda nos lleve a Una la verificación, La investigación. ¿no? verificación. sí. Entonces empiezas a hacer esa actuación que en la formación básica debería de estar, ¿no? De que el alumno tenga que estar todo el tiempo haciendo verificación de lo que se le está dando, que siempre va a haber ensayo y error. Sí, exactamente. Que ese es el Error, método exactamente, científico, ¿no? Experimentar, Pregunta ¿no? una persona, una persona, Vamos a ver Linda qué Lau, es. pregunta, para el doctor, dice, si le hablan de tú y no le dicen doctor, ¿es ofensivo para usted o para ti? ¿Es No. ofensivo? No, y a veces es más ofensivo que me digan doctor. O sea, porque Entiendo. pareciera que ponen una barrera entre esa persona y yo, ¿no? Claro. O parece que esa persona está poniendo un obstáculo, ¿no? O un Claro. nivel, ¿no? Se está poniendo Sí, en un más nivel abajo, y él me está poniendo un nivel más exacto, arriba, ¿no? Eso O es sea, lo que nosotros traemos en México, ¿estás de acuerdo? Ujú. Pues es parte de nuestra cultura hacer eso. Sí. El tú y el usted también es una barrera, inclusive, ¿no? Sí, pero a mí me gusta más que, por ejemplo, por mi nombre, Carlos, Carlos. ¿no? Exacto. Se puedan dirigir a mí, Claro, ¿no? claro. Y siento más amena la plática, ¿no? Que si me asignan a lo mejor mi grado, ¿no? Porque pues a veces me asignan de grado y siento de manera indirecta que debo de saber más que tú, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta que no, pues entonces hasta me siento incómodo, ¿no? Claro. Porque eso va a suceder, no en todos los aspectos, a lo mejor yo estoy más enfocado en algunas áreas, pero cuando en la conversación se habla de diferentes áreas, la otra persona puede estar muy involucrada en ellas, ¿no? Y no quiere decir que yo... Voy a hacer una situación irreal, ojalá que no exista, donde está un médico y un doctor. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién le dice doctor a quién? Bueno, se supone que la perspectiva del doctor en estas áreas es un doctorado en filosofía, ¿no? El PhD, el ¿no? PhD, ¿no? Ajá. Se supone que esa es la perspectiva, ¿no? Que se tiene una visión filosófica acerca de las áreas, ¿no? Entonces, si se tiene una misión filosófica, se tiene una misión de cuestionar, ¿no? Y de preguntarse cosas diferentes, ¿no? A las que típicamente se hacen, ¿no? Ok. Entonces, siento que ahí son, pues, dos cosas muy Situaciones diferentes, ¿no? diferentes, ok. Ajá. Lo pongo más real. Llegas por una cuestión clínica y ¿cómo le dices? No le dices por su nombre, ¿verdad? Al médico. No, típicamente le digo doctor. Ah, ¿no? sí le dices. Nada más era eso. Doctor, Ah, nada más era un... Pero eso es una parte cultural. Sí. Pero a lo mejor el médico no le dice doctor. No, por supuesto, ¿No? porque es una Porque parte está- cultural, porque sí, él va Está como en su paciente. geografía, ¿no? Ajá. Está en su ¿no? geografía, ¿no? O está totalmente... Y ni sabe, ¿no? Ni sabe que a lo mejor eres concatenada que el doctor es el que te atiende cosas médicas, ¿no? Cosa de- Ajá. y ya es una parte de nuestra cultura que así tenemos. Ujú. Pero en realidad, pues, ¿quién es el doctor? En realidad él tal vez es médico y el doctor es el doctor, ¿no? O sea, Ujú. doctor en ciencias, en O sea, filosofía. tenemos problemas de aplicación. Iba al rollo de las aplicaciones, porque al final de cuentas, ¿no? Si esas cosas cuestan trabajo,
pues la mayoría de los proyectos, de los desarrollos, aplicarlos es igual de difícil, ¿no? Sí. Aplicamos de formas muy someras, ¿no? Sin darles esa profundidad que requerimos, ¿no? Un poco en lo que dice O sea, Arturo Rivera nos pregunta, estando dentro del SNI, ¿tiene algún proyecto activo en desarrollo convergente? Dice, me refiero que ya en otros países convergen tecnologías, por decir, de cuidado del ambiente, por ejemplo. O sea, convergentes se refiere a algún tema tal vez de diferentes áreas, ¿no? ¿Tienen algún proyecto en el SNI que ahorita tengan convergente en ese sentido? Pues no, ahorita como lo mencionaba Arturo, sí. no, no tenemos en sí, ¿no? Lo que estamos desarrollando o se ha desarrollado es, como te mencionaba, una metodología que puede ser aplicada tanto a lo que se conoce como drones, lo que se conoce como terrestres o carros, robots, ¿no? Okay. Y abrazos robóticos. Muy bien. Y hay otras metodologías internacionales que también tratan de hacer lo mismo, pero con otras técnicas, ¿no? Entonces, nuestra técnica tiene algunas ventajas por cómo utiliza ciertas cosas, ¿no? A comparación de otras, pero se puede potencializar en eso. ¿Y qué aplicaciones podría tener? Bueno, sabemos que hoy en día hay muchos sistemas robóticos que lo están enfocando a cosas de agricultura, ¿no? A cosas, a muchos drones que están siendo enfocados a lo mejor tener un escaneo de edificios, ¿no? Planificación de lugares, ¿no? Ya no llevar cuadrillas de personas, de topógrafos, sino llevar a lo mejor una cuadrilla de drones para que puedan extender a una mayor cobertura, ¿no? Entonces, la intención de la metodología es tener un fundamento en cómo se desarrolla y después potencializarla a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Ahorita estamos en una fase de estar construyendo un terrestre omnidireccional para poder aplicar estas metodologías, ¿no? Entonces, el omnidireccional nos brindaría algunos beneficios, ¿no? Como por ejemplo, no sé si han visto, hay una compañía en Inglaterra que está utilizando sistemas robóticos en un hangar en donde lo único que hace es recolectar los pedidos, ¿no? Y esos robots terrestres se mueven a un ordenamiento como la metodología que estamos nosotros proponiendo. Entonces, ellos se mueven en formas cuadradas, ¿no? Nosotros proponemos una metodología en forma hexagonal, ¿no? Que esa es otra manera de ver, ¿no? Y otra manera de poder llegar a los caminos más pronto, ¿no? Entonces, básicamente lo están utilizando para trayectorias repetitivas, ¿no? Es decir, bueno, si tienes que levantar un pedido, pues ya está ordenado en ciertos lugares, no sé si va a llevar agua, si va a llevar pan, si va a llevar jabón, ¿no? Entonces tiene que tener las coordenadas para poder ir recolectando, ya después dejar los pedidos en un lugar y ahí que se envíen, ¿no? ¿Cómo pueden ser enviados? Pues bueno, ya sabemos que ahora, o desde hace unos años hacia atrás, Amazon está experimentando con el envío por medio de drones de los paquetes, ¿no? Hacia ciertos lugares despejados y demás, ¿no? Entonces, básicamente podría ser un proceso totalmente digital y automatizado, desde meter tu pedido hasta que tu pedido llegue a tu casa, ¿no? Sin con necesidad de personas. cero intervención de personas, ¿no? Bueno, cero intervención de personas, entre comillas, ¿no? Porque, claro, bueno... Automatizar un poquito más los procesos, ¿no? Y yo siempre he pensado que es necesario que nosotros como humanidad nos salgamos de los procesos repetitivos, ¿no? Para que nos pongamos en los procesos creativos. Y en claro. Acaban de pasar en la pantalla, vieron la página de Mexónica. De Mexónica y pasaron para que la vayan viendo. Ya más tranquilamente ustedes la van revisando, amigos. Y la otra parte que se me está ocurriendo es que llega un momento en el que nos cuadramos tanto de las ideas anteriores y no le damos cambio, como ahora nos mostraban lo de Rusia, que está el metro, así, como todos los metros, pero tienen, para automatizar, tienen sistemas circulares, ¿verdad? Entonces me estaba yo imaginando que al final de cuentas seguimos como que repitiendo muchos patrones y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer, como en la película de Inception, se llama en inglés, de Leonardo DiCaprio, en donde él busca o recluta a una chica que resuelva
laberintos, Los laberintos. pero la chica resuelve muy bien los laberintos cuadrados. Pero una vez que le pone laberintos circulares es donde empieza la problemática, ¿no? Y entonces empieza lo denso, obviamente, de ambientar un nivel de profundidad consciente, ¿no? Que en el contexto de la película, bueno, quiere decir otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, es hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Porque siempre cuadrado y porque no ahora mejor laberintos circulares, ¿no? Los laberintos circulares, Que tienen otra complejidad, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, esa es una invitación a que vean esa película primero, ¿no? Hacemos luego, 3 películas, a ver, 3 películas que nos puedan les recomendar. hayan impactado. Ya lo ya sé, digo no una, fueron ya libros, tengo ¿eh? una. No fueron libros, ya fue una. A ver, la siguiente. ¿Pie el orden del caos les gusta? Sí, Sí. sí. A mí la que me ha impactado y siempre, bueno, es un punto de perspectiva, ¿no? Tanto en el ambiente de tecnología y demás, es la de Matrix, ¿no? Matrix, ok. Ahí están las 3. Bueno, no, yo dije una, falta otra. No sé, Eli. Pues a mí me gusta mucho, bueno, hay 2, ¿no? Pero tienen como mucho que ver con tecnología y programación. La de Enemigo Público de Will Smith Ok, sí. y La Sí, Red no, de Sandra Bullock. Ya. Ahí es Son donde, buenas. son de las primeras películas en donde se empieza a ver tal cual lo que es la programación. Licenciada, ¿es elitista la situación tecnológica? No, ¿Cómo la ves? ¿Sí? no, ¿Sí podemos acercarnos? así es. Sí, no, es En algo el caso muy de la fácil. gastronomía, por ejemplo, ¿cómo se está haciendo todas las, digamos, la integración tecnológica? Pues ahorita... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el escenario ahí? Pues ahorita yo creo que el tema de la tecnología tal cual, pues yo creo que va muy enfocado a la automatización, ¿no? De cosas que hacen. Por ejemplo, ahorita se ve mucho de las impresoras de alimentos. Entonces toda esa parte pues sí va mucho hacia la gastronomía, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay proyectos en donde el arte late como tal lo hacen por medio de impresoras. Entonces, pues todo obviamente tiene que ver con algún robot? con ¿no? robots y automatización, claro. ¿Y eso es donde entras tú? Y cuesta dinero. Y Sí. pues, Necesitamos hacer como una... ¿Qué será? Pues, Para que... Pues no sé, la pregunta de Roberto, yo Me creo va a que traducir. va... A mí yo también yo tengo también traductor. Exacto. Yo creo que va más al tema, cuando mencionó la palabra elitista, yo creo que va más enfocado a que si obviamente cuesta dinero, va a hacer todo eso. Yo también opino lo mismo que ustedes. Yo realmente defiendo esa parte porque pues ahorita compramos kits Arduino, por ejemplo, y en realidad son baratísimos. Y esa tarjetita que tú puedes controlar un cierto robot, que puedes controlar un cierto, ¿no? O sea, puedes programar en un lenguaje de programación puro de C, ustedes sabrán de eso. Realmente es baratísimo, ¿no? Y no están en las escuelas, o sea, esa distancia. Y no están en ¿cómo la las vamos a escuelas, cortar? exacto. Pero a lo mejor lo elitista quiere decir eso, ¿no? ¿Por qué está tan...? yo creo que también, no tanto el tema elitista, sino que siento que está como muy estigmatizado a que Eso solamente es para gente que es muy inteligente. Así es. Ajá. Cuando podría, dice el productor, cuando en China o en Asia, no sé cómo lo dijo el Que productor. lo venden por kilo. Que lo dicen. venden por kilo, dice. Y aquí ¿no? pues todavía tenemos que Nosotros vendemos por importarlo kilo de lo de las China. cervezas porque tomamos muchas cervezas. Entonces, eso es lo que vendemos por kilo, ¿no? Y eso es lo que mencionaba yo cuando estábamos antes de empezar el programa, ¿no? Sí. La conexión entre los perfiles, ¿no? Uno. Y otro, que no sea particularmente de gente que se supone que es muy inteligente, ¿no? Por ejemplo, una de las perspectivas que quería manejar yo con Elizabeth cuando se incorporó a la empresa es que ella también pudiera convivir con lo que va a convivir los clientes, obviamente, y que conviva con el diario vivir desde el punto de vista tecnológico. Y entonces Elizabeth se estuvo metiendo, obviamente, a los talleres que se estaban realizando como un alumno más, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta, yo creo que por eso tiene la perspectiva de que esto no es difícil. La inclusión, ¿no? Exactamente, Sí, porque exactamente. estás experimentando con eso y te estás dando cuenta, bueno, esto no es de extraterrestres, ni de otras dimensiones, ni viajeros Ni en de el un tema tiempo, doctoral, que ya ni de- tienes ajá, doctoral, ni ya tema por eso doctoral, sabes nada. Big Bang Theory, Ajá. nada de eso, ¿no? Y entonces lo puedo yo desarrollar de manera tranquila Sí. y me abre la perspectiva a otras ideas, ¿no? Entonces, esa es la intención. Entonces la otredad tiene que estar
con esa amplitud de aceptar las cosas, ¿no? O sea, De lo que querer, quiero sí. decir es que las escuelas tienen que aceptar que la transformación, ahora voy a preguntar lo de la cuarta revolución, Ajá. tienen que aceptar lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? No se pueden seguir cerrando a que, por ejemplo, ahorita que hablabas del Arduino, no pueden cerrarse a de que, ya, pues, todo se va a automatizar, híjole, no, vamos a despersonalizarnos y perder la cuestión humana. No, pues son cuestiones automatizadas para que nosotros podamos disfrutar como humanos De nuestra humanidad. de nuestra propia humanidad. No, que estamos perdiendo mucho tiempo en cosas, sobre todo en la de no abrirse a las nuevas, sería la cuarta, si estoy La entendiendo, cuarta bien, revolución. La cuarta revolución, sí. estar abiertos, estar pues, conscientes de que hay que hacerlo y hay que aprenderlo, ¿no? Sí, porque viene, o sea, Ujú. viene y es Es como- inevitable. Es inevitable, ¿no? Y la necesidad de personal enfocado en esas áreas o para desarrollar a lo mejor nuevas empresas o nuevos proyectos y demás, lo va a ver, ¿no? Entonces, cuando haya esa necesidad, ¿en dónde va a estar la cantera que está llevando a cabo a las generaciones o llevándolas de la mano, ¿no? Claro, claro. Y es necesario abocarse, ¿no? A poder generar también políticas públicas que vayan enfocado Claro. a ese tipo de Que perspectivas. ya habíamos tenido una plática con un Hay que volverlo a traer para Hay que, que volver a el traer doctor para le que, diga. para que tú le digas, Hay que ¿sabes qué? hacer- Mira, necesito aquí. políticas públicas aquí. Hablábamos de políticas públicas en la informática porque no existen. ¿O sí? No existe nada de eso. Bueno, como tal referenciado a que la perspectiva Así es. tal cual de la informática y de inclusión, Así es, no existe. De hecho, esa es una rama bien Tienen varias, importante, ¿no tienen, crees? tienen varias acá apreciaciones, Arturo Rivera y Jaime Antonio López Pérez. Arturo Rivera coincide con lo de Matrix, muy bien. Jaime Antonio dice Trascender, otra película buena, se me hace interesante. Arturo Rivera dice también está la convergencia de la nanotecnología, sería ya el tema ya ahorita específico, ¿no? Porque sí está metiendo Monsanto y varios, en la cuestión que se hablaba de la agricultura y la tecnología, está Monsanto y están experimentando hasta celularmente, ¿no? Ese es otro tema que Sí. no sé si tiene que volverse Sí, política pública, no, ¿no? ¿Y nos pueden mencionar algo de eso? ¿Están haciendo algo? Otra película de Bueno, Johnny a Depp, ver. dice por ahí, nada más termino por Sí, ahí. sí, sí, Jaime, adelante, Johnny perdón. Depp, Johnny Depp ha manejado, hay actores que han manejado perfectamente bien lo de la cuarta revolución, ¿no? Ujú, Tecnológica, Ujú. que se mantienen y se mantienen con el tema, ¿no? Y por ahí último dice Ángel Corona, dentro del ámbito Buen tecnológico, Ángel Corona, en la mira. mejora, saludos también, en la mejora de la vida humana, es posible que esta sea bien o en contra, hablando de que en un futuro tecnológico sea distópico, como los géneros cyberpunk. Ay, Bueno, ya, ¿no? mira, él ya está hablando en otro nivel. Qué Qué padre, qué padre. A ver, vamos a ver que responda el doctor. Vamos, adelante. Mientras yo me tomo Vamos a unas ver cervezas. qué piensa de lo que dice Ángel Era Corona. para que... Digo, Está- espero que no tenga consecuencias. Me declaro ignorante, ¿no? En ese sentido, por la perspectiva, ¿no? O sea, Claro. no tengo Un referencial. un referencial, o sea, son temas que pues realmente tiene uno que sumergir en ellos, ¿no? Y, por ejemplo... Vamos a traer a Ángel Corona Ángel, entonces me para que acuerdo nos explique le de gusta eso. mucho, hay una serie, ¿no? Que sale, que no sé si se llama, Black Mirror. ¿eh? ¿El Black Mirror. Ajá. No, No. aparte del Black Mirror, hay una nueva que se trata de esos temas de cyberpunk. Cyberpunk, Ah, sí. entonces, y yo sé que Ángel sigue esa serie, ¿no? Ajá. Entonces, él está muy metido también en este tipo de temas, ¿no? Pero bien, pero está bien, o sea, Sí, está Pero bien lo que platican, mencione todo como eso. en algún momento lo platican, ¿Como ¿no? equipo? ¿O algo así? Sí, en algún momento intercambiamos nosotros. Pero porque Creo es que no algo hemos que dicho. nos gusta mucho hacer en Mexónica, como que las pláticas que se hagan más profundas siempre, Perfecto. de filosofar sobre siempre los Les vamos a temas. mandar un mezcal para que se graben y ya así bien potentes nos regresen en Pues, pues, y se me- los ponemos acá. Estaría bien bonito, Se me ¿no? ocurre que si ustedes nos invitaran algún día, nosotros Ajá. podemos llevar aquí La el cámara, sistema sí. de producción y todo, Sí. para poder Quedamos hacer ahí ahorita, una filmación de lo que hacen, todo eso, digo, Lo nos veamos. encantaría hacer eso. Y Bien, bien cyberpunk. bien ¿no? cyberpunk, ya. Y lo que mencionamos hace rato también me es importante en el sentido de lo desconectado que está entre la política pública y lo que la gente que en el área que se especializa ve las perspectivas, ¿no? Si escucharon el último debate, ¿no? De los presidenciables y que estaba el tema de ciencia y tecnología, pues pareciera que estamos acercándonos a la segunda revolución industrial. Como bien Porque atrasaditos. estamos Bien, súper atrasaditos. nos están proponiendo todos computadoras e inglés, ¿no?
cuando es una propuesta desde la Bastida, ¿no? Así desde es. que vino la Lo Bastida. tienen muy a claro proponer ustedes, eso. ¿verdad? Esas... Sí, sí, o sea, cuando viene, Está bien. cuando viene el área de ciencia y tecnología, pues estamos abiertos a escuchar qué es lo que se supone que un presidente va a proponer acerca de esas áreas, ¿no? Y cuando escuchamos ese tipo de propuestas, pues bueno, nos remontamos a esa segunda revolución industrial y entonces, no sé, la gente saliendo de fábricas, ¿no? Que le estuvo dando como 20,000 veces al mismo, Sí, una máquina, hojalata, claro, ajá, claro. ellos siendo máquina, ¿no? Así, Sí, hojalata, entonces creo que las cosas de manera global han cambiado, ¿no? Y necesitamos también incorporarnos a ese tipo de cambios, ¿no? Obviamente pensando en todas las áreas que hay, tanto éticas y demás, ¿no? Profesionales, pues amigables con el ambiente y demás, todas aquellas cosas se pueden hacer obviamente con las perspectivas tecnológica y científica que hay hoy en día, ¿no? Ya. Y luego está, en ese mismo tema está como, estamos viendo miedos, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo miedos de que pues, a los profesionales, no para capacitar, sino para profesionalizar. Que a los profesionales, que serían los investigadores, tendrían que estar ocupando espacios dentro de la SEP, dentro de las propias escuelas donde se esté haciendo la investigación-acción, ¿no? Sí. Donde sí. se estén aplicando de manera directa todos todo lo que estamos hablando, porque es empresarial, ese es el reto empresarial ahora, ¿no? Es un poco lo que pusimos ahí en el tema y en el tópico, ¿no? Sí. De que de alguna manera tendríamos que estar ocupándonos en el día a día en la cuestión empresarial, ¿no? De que el alumno sienta que esto, desde la formativa, la básica, esté sabiendo que va a salir con no las capacitaciones, sino con la profesionalización necesaria para poder no estar haciendo la segunda generación, ¿no? De estar repitiendo el golpeteo, proceso, ¿no? todo el tiempo y se vuelve cuadrado, que era lo que estábamos diciendo, y no logras tener creatividad, porque se habla de creatividad, pero no sé de dónde va a salir, Uh-huh. y de que se pueda dar esas diferencias, esos patrones diferenciados, ¿no? Que se están buscando cada día más. Sí. Tenemos un chorro de chamba, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Cuánto tiempo le dedican al día? Pues bueno, la perspectiva uno la vive, ¿no? Ajá. Y decir, bueno, en este horario me dediqué a pensar en este tipo de áreas, pues para mi caso es difícil, ¿no? Porque me lo llevo en el diario vivir, ¿no? Inclusive con mi familia. Yo tengo una esposa que tiene la misma perspectiva que yo, tiene la misma profesión que yo, la misma maestría, el mismo doctorado, y entonces hablamos de las mismas cosas, ¿no? Ya me estoy imaginando el desayuno. Y bueno, yo lo veo también con mi hijo, ¿no? O sea, la perspectiva que hay que tener con él en el sentido de involucrarlo en lo que hacemos, ¿no? Ajá. Y que no vea esto como algo extraño, de gente súper pensante, ¿no? Sino algo cotidiano y normal, ¿no? Que cualquiera lo podría tener. Que no está forzado. Que esa es la parte que a mí me gusta de los compañeros maestros, que es la parte que les doy a los docentes, sobre todo, la fuerza de que se supone que como son docentes, entonces el hijo viene naciendo con todas estas estrategias, ¿no? Uh-huh. De alguna manera sí hay campos formativos directos, ¿no? Sin embargo, por ahí nos están escribiendo y dicen, pues es que, ¿qué necesito para estudiar tu doctorado? Uh-huh. O sea, ¿qué necesito para hacer eso? Siguen insistiendo con que es una parte elitista, porque dicen, pues, no cualquiera puede estudiar eso. Eso es lo que dicen algunas personas. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso por lo que ya habías mencionado, ¿no? De que, pues, tenemos un prejuicio en nuestras cabezas y decimos, pues, solamente el doctorado es para este tipo de personas y no para ¿no? Bueno, podríamos derrumbar primero. Hay una perspectiva muy errónea que yo he escuchado en algunas ocasiones, en que dice, bueno, los que estudiaron en escuelas públicas pueden alcanzar mayores niveles académicos. En escuelas, privadas. Pueden alcanzar mayores niveles académicos. Bueno, les comento que toda mi formación es pública, ¿no? Entonces, por ahí no hay... no hay un tema. No hay un tema, ¿no? Claro. ¿Qué a lo mejor que quieren decir empresarial, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo vamos a manejar pero es, ¿no? es que él salió de escuelas públicas y en las escuelas públicas, perdóname, pero no existe una formación financiera, ni mercadotecnológica, ni nada de eso. ¿Está como oculto? Yo creo que sí, pero totalmente. muy oculto, ¿no? ¿no? Ni siquiera sale la manita de decir, bueno, a ver, vamos a crear una empresa. Currículum muy Nada. oculto, ¿no? ¿Verdad que sí? Okay. Ahí vamos. Y
cómo llegar, por ejemplo, a un doctorado, ¿no? Ajá. Vislumbrando la respuesta a esa pregunta, ¿no? Ok. Entonces, yo me dedico a estudiar una licenciatura, ¿no? Una ingeniería en electrónica, ¿no? En el TEC de Veracruz, ¿no? Saludos, Veracruz, saludo a Veracruz. hermoso. Al egresar, pues siento la misma perspectiva de que cualquiera, ¿no? Pues ya egresé a trabajar, ¿no? Entonces, yo me voy a trabajar a una ciudad industrial allá en Veracruz, que es la Bruno Pagliai, a un lugar que se dedicaba a recubrir tubería que viene de Tamsa, prácticamente como inspector de calidad. Es decir, a hacer lo mismo todos los días, ¿no? Así es. Y entonces, hacía lo mismo todos los días y veía la relación que había entre lo que me habían enseñado y lo que yo estaba haciendo. Pero entonces, en un intercambio con amistades, me entero, bueno, de la oferta de un centro de investigación como el INAOE, que también pienso que la difusión de los centros de investigación debería de ser más profunda. Así es, señores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Pues a ver si nos Nos ayudas traemos a nos traer a ayudas a alguien del vincularnos INAOE, con mira, lo INAOE. podemos traer, ¿eh? Y- Vamos. No, vamos también. para que Perdón. se conozca, ¿no? Sí. Inclusive yo cuando llegué a la ciudad de Puebla a dejar mis papeles al instituto, me pasé como de una hora y media preguntando cómo llegar y no sabiendo Ya, las Tonancintla, ¿no? personas, sin saber las personas, cómo realmente llegar o qué existía, qué es el INAOE, ¿no? Ajá. Entonces, y personas que eran, que radicaban aquí en Puebla, ¿no? Claro. Entonces, Ni siquiera lo conocían. ni siquiera lo conocían, ¿no? ¿Qué es el INAOE? Entonces, Tonacintla, señores. Tonancintla. para Bonito ese lugar. tiempo, pues sí, no había a lo mejor tanta difusión, ¿no? Ujú. Sobre el instituto, ¿no? Entonces, Y a la fecha, ¿no? Nada más por las problemáticas que llegan a tener, es porque pues creo que yo iba digo el que sí, sindicato, creo sí que iba a haber avanzando. una problemática ahí laboral. Y Sí, cosas así, ¿no? sí, hubo ahí una problemática y yo creo que eso dio algún tipo de difusión, Sí, ¿no? ajá. Pero Pero yo creo ¿por qué que lo malo, ¿verdad? de lo malo, Ajá. yo creo que la difusión ha avanzado, ¿no? En otros medios, ¿no? Y también prácticamente en medios digitales también, ¿no? El poder difundir, ¿no? Y poder llegar a una mayor cantidad de personas. Y y cuando llego, bueno, llego a ver una perspectiva muy diferente a la cual se me daba en la licenciatura. O sea, llegar y toparte con investigación es una cosa muy diferente a lo que surge como producto de las licenciaturas. ¿Son fresas los docentes ahí? No, doctores, no. No se ponen así. Yo soy soy doctor el- y ya. No, Bueno, no, pues, Y luego te lo pasan cuando tú ya seas doctor. Te dicen, así tienes que ser. No, Así tienes que Hay de diferentes, ¿no? Diferentes tipos, porque básicamente es nuestra personalidad como Nombres, humanos, ¿no? dime nombres ahí. Nuestra personalidad como humanos, ¿no? Y proyectamos, bueno, Claro. lo que somos. Y hay diferentes personas, ¿no? Personas Claro. que Es que de eso nos están diciendo por acá, gracias por sus comentarios. Linda dice, hay un niño que entró en la UNAM. Y, por ejemplo, es que la pregunta es eso, es cuestión de contexto, oportunidades. Y Arturo Rivera dice lo mismo, ¿no? Pues está Carlos Santamaría, es el niño que ingresó a la UNAM, es lo mismo, ¿no? Pero su mentalidad, tú lo ves, es esto que estamos tratando de decir, ¿no? Son rasgos que se requieren más humanos, ¿no? Más de llegar a un lugar y decir, ya llegué al lugar, oye, pues qué padre lugar, ¿no? Ujú. Que todos lo reconozcan por el nivel que tiene, no nada más el nivel de grado que tiene o de investigación, sino el propio nivel de socialización que existe allá adentro. Por eso hacía yo la mofa de cómo son ahí, ¿no? Si todos están Aquí acá, estirados de cuello. porque a lo mejor es una de las partes que no permite que los demás conozcan, ¿no? Pero si estuvieran más relajadillos, más así, no sé, Pero desconozco yo esa creo parte. que yo he estado, por ejemplo, en diferentes instituciones educativas Sí, y siempre hay el que está muy bien parado, ya sea solamente administrativo, ¿no? Que Sí. lleva años trabajando ahí tal vez y siente que domina todo lo que corresponde a la sí. empresa, ¿no? O a la institución, ¿no? Estamos hablando de la SEP, ¿no? Di nombres, di nombres. Uno con 6 dedos, ¿no? Yo creo que pasa eso cuando tienes desconocimiento de muchas cosas, lo que te haces es como apretarte, Exactamente, ¿no? sí, es un reflejo. Estás- exacto. es el reflejo, sí. Sí. Entonces, en diferentes áreas lo hay, ¿no? A lo mejor, como queremos que esa área sea sabemos que esa área es muy importante para el desarrollo del país, pues quisiéramos que en esa área no hubiera ese tipo de personas, ¿no? Y estuviera más transparente y más fluido, ¿no? Para que pudiera acercarse mayor cantidad de personas, Claro. ¿no? Pero ese tipo de actitudes los hay en cualquier área, ¿no? Claro que Y de personas también, ¿no? Que eso es lo que a lo mejor no es élite, o a eso hace una élite, ¿no? Pues es De que sentirse eso es especiales,
dentro de este rango, porque ser especiales dentro de la cuarta generación, yo creo que sentirse especiales es estar ambientando, ¿no? Ya es ambientar, ¿no? Y yo ya creo no que, es la individualidad. que la perspectiva de querer mayor cantidad de generaciones en el área, pienso yo que sería para quitar también a lo mejor esa perspectiva de elitista, ¿no? Sí. O sea, conforme mayor cantidad de gente hay, Claro. pues obviamente hay mayor cantidad que puede decir, bueno, esto no es así, eso es de esta manera, hay esta manera de hacer las cosas, también resulta de esta forma, ¿no? Entonces ya estos entes que se creen absolutos del conocimiento ya no lo van a hacer, porque va a haber otros que van a decir, no, el conocimiento no es absoluto, ¿no? Quiero hacer esta pregunta. Elizabeth, ¿te has encontrado este tipo de personas en Mexónica? Que lleguen y que digan, yo soy... La verdad. Ajá, sí, la verdad. Mañana ya no estás. Mañana ya tu renuncia. Dice Arturo Rivera, el estado de confort también. Y por ahí Aníbal Márquez nos está viendo. Okay. Márquez. Saludos, Aníbal. No, más que nada yo creo que la experiencia que yo he tenido con la gente que ha pasado por Mexónica es gente que tiene mucha hambre de conocimiento, de investigación y que quiere aportar. Ese es el tipo de gente que yo me he topado en Mexónica. Y en tu caso, eres licenciada en gastronomía, administradora de una empresa que está relacionada a la robótica, a la cuestión informática, que creo yo está disjunta de la gastronomía. ¿Te gustaría estudiar alguna maestría, algo así, que relacionado a Mexónica? Pues no me he puesto a pensar en eso. Creo que ahorita estoy como muy enfocada a empaparme de mucho del conocimiento, que es lo que he hecho desde que empecé, ¿no? Desde que toqué Mexónica, pues es leer. Porque Son es tus algo, docentes, ¿no? es algo que yo tengo muchos, ¿no? Desde que era muy pequeña. Me gusta mucho investigar. Eso es algo que yo Y tengo. ya lo copiaste muy bien con todo Sí, el ya equipo tienes de el trabajo que lenguaje. tienen. Ya tienes el lenguaje. Sí, Muy pero ¿Ahí tienes mucho trabajo? ¿En Mexónica? Sí. Sí, ¿Me quieren contratar? Pásame tu currículum primero, Pero lo sí, revisamos. Lo traigo acá, miren, no lo traía listo, pero traigo Pero unas aquí hojas acá, está. que es una cerveza. No, pero en general yo creo que todo el concepto, ¿no? Y la idea o el sueño, ¿no? De Mexónica, pues es algo que tiene mucho esfuerzo, porque es picar piedra, ¿no? Y es abrir caminos para que entre la ciencia y la tecnología Claro. a todas las generaciones, ¿no? Y a todos los niveles económicos. ¿Cómo los encuentran ustedes? Además en Facebook. En Facebook ahorita, Ok, ahí por están el todos los momento. datos. Sí. Perfecto. Si los quieren buscar, está. ¿Cuántas personas laboran ahí en Mexónica? Pues ahorita estamos 4 personas. En determinado momento tuvimos 7 personas, pero de esas otras 3 personas se fueron a seguir con sus caminos académicos, ¿no? En ese momento se dio cuenta que necesitaba terminar lo que... Le hubiera caído bien la pregunta de Saúl, ¿no? Ajá. Porque yo me imagino que ya te sientes completa como para hacer el trabajo que se requiere, ¿no? Sí. Y hay casos... Sí, hay entonces casos. dije, no, pues yo quiero terminar lo que había yo empezado como sus estudios, ¿no? Y pues sí es cierto, o sea, terminar y seguir, ¿no? Entonces fue como que llegó a un lugar en el cual se dio cuenta que lo que realmente quería era reforzar lo que él tenía como perspectiva, cerrar e involucrarse, ¿no? Fue como un escalón para ir más arriba, ¿no? Entonces, pues... Son 4 personas más uno en transición, que soy yo. Que no creo que vaya a entrar, pero no es cierto, Roberto, no es cierto. ¿Cómo crees? También que íbamos a hacer trabajo. Sí, Bueno, ¿verdad? ese es el ánimo. No es cierto, no es cierto. Doctor, licenciada, ¿cuánto creen que llevamos grabando? Pues como 1 hora 8 minutos, mira, nos están ¿Vieron? diciendo. Fue rapidísimo. ¿Ya vieron? Esa es la idea de la bitácora. La bitácora es un instrumento de estar mirando todos los días, haciendo el corte y decir cómo le hice, qué tal lo hice. Y por eso somos nosotros de tiempo y pues siempre tenemos un... Una última Dime. pregunta que hace Arturo Rivera. ¿Tienen cursos? ¿Cuáles son Eso los sí. cursos? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué hay, cursos tienen? Nos pueden mandar la información, nosotros Sí. vamos a estar pasando. Sí, Sí. claro. Hay talleres para involucrar a los niños en cosas de Arduino, Ah, bueno. de Raspberry Pi, sistema operativo abierto, Linux, este tipo de áreas, ¿no? Para poderlos ir llevando desde el inicio. Se requieren conocimientos, no se requiere ningún conocimiento, o sea,
ellos arman su computadora, es decir, ¿En no serio? tenemos computadoras ensambladas y ya hechas, ¿no? Sino ellos lo arman con la tarjeta de desarrollo, ¿no? Y en ellas montan el Arduino y hacen sus prácticas y se involucran en el área de la electrónica y programan programación. como una línea de código, Programación. como lo hace un programador, ¿no? Ya. Y se involucran en la programación, ¿no? Eso se puede potencializar obviamente a chicos de secundaria, de bachillerato en los talleres, ¿no? Claro. Y bueno, las líneas de investigación que son para gente que está estudiando licenciatura o algún posgrado, ¿no? ¿Cuánto cuestan los cursos? Por ejemplo, Para nuestro último curso que eran 20 horas, ¿no? Ujú. 20 horas, Ah, 20, exacto. 25 horas de curso eran 950 pesos. Por alumno, obviamente. Sí, por Sí, alumno. por ajá. Con todo y material. Sí, porque O aparte los kits. no, el Mexónica cuenta con los kits y obviamente durante el tiempo que él esté realizando Lo puede utilizar. lo puede utilizar. Ajá. Y los kits son individuales, es decir, él no va a estar compartiendo con otro para Son realizar, personalizados. sino son tú tienes Deberíamos de tu- hacer un curso, ¿no? Entre la bitácora y... Sí, Mexónica, sí, podemos Sí, hacer un nos curso. aventamos un cursillo, ¿no? Pode- Sí. podemos, Lo hacer grabamos, aprendemos también y hacemos y lo la podemos mismo, pasar por la bitácora así y es. todo y Estaría ver padre. quién, Les latería. quién puede. Sí. ¿no? Estaría muy padre. Sí, ¿Qué las redes, otras redes que quieran que los visiten? Pues Algo por el más. bueno, momento ahorita por el nada momento más, ahí estamos, porque ahí estamos la puntuales. página web está en construcción ahorita. Oye, qué padre. Perfecto. Muy bien. Entonces Sí. vamos Cuando a estar la tengan, pendientes, nos ¿no? las pasan y la empezamos a difundir aquí en la bitácora. Sí. Hay varias personas, por ejemplo, Manuel Enrique Grandón. Dice recién llegué. Troncoso dice, recién llegué, díganme dónde puedo ver la transmisión. Ahorita se las pasamos para que pueda ver toda la transmisión. Le interesó mucho esta parte de Mexónica. Claudia Domínguez hace un like. Claudio Domínguez. Eso es lo bonito que, bueno, llegan tarde, pero puede verlo después. La idea de nosotros es estar en vivo, de que no haya postproducción ni preproducción, un poquito así de como imágenes va, que ¿no? nos van trayendo y como va, porque nosotros estamos así como de pan, ¿no? Nada más llegamos, nos sentamos, así. Y agregar algo de la perspectiva de retos empresariales, ¿no? Que mencionábamos en la plática, Claro. ¿no? Yo con lo que me topé mucho a la hora de poder dar de alta la empresa es que, por ejemplo, desde toda la trimetología que tienes que hacer con la Secretaría de Hacienda y demás, Ujú. el concepto de que una empresa se dedique a la investigación no lo hay. Entonces, es muy raro, te ven como a qué te vas a dedicar. Pues a la ¿Qué investigación. vas a vender? O sea, ¿qué es tu producto, Así no? es, así es, así es. Entonces, eso fue algo para mí sorprendente, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a tener empresas dedicadas a ciencia e investigación desde la estructura del sistema tributario del país, ¿no? Y cuando Órale. fui a abrir la cuenta empresarial en un banco, igual para poner el criterio, habría criterios hasta para quien va a vender tortas, pero no hay criterio para quien se dedique a ciencia e investigación. Órale. Hay Entonces, que reformar ahí algo más. habría que hacer, hay que pues poner un concepto nuevo. Y ¿no? además el apoyo necesario. Lo hemos dicho para la cultura etílica. Lo hemos dicho para otro tipo de, que no sea antro, ¿no? O sea, para el patrón cuadrado que hemos estado diciendo, aquí se vuelve a mencionar, ¿no? Si queremos que esto funcione mejor y además pasar a lo que queremos pasar, no quedarnos como un país desarrollado, sino subdesarrollado, sino emergente, que dejemos de estar comprando la tecnología, necesitamos Y crearla desarrollarla desde acá. aquí, ¿no? Es la única manera de apoyar desde ahí. Y creo que ese es el cambio que nos requerimos, ¿verdad? Sí, y eso que te decía yo, inclusive me decía la persona que estaba viendo la cuenta, me dice, pues te puedo poner en este concepto, ¿no? Que es un concepto abierto, ¿no? Y le digo, ¿y ese concepto abierto qué diferencia tiene con los demás que ya tienen Ajá, su que están rubro? ¿no? cuadradones, sí. Pues dice, en este concepto lo único que es que se va a cobrar una comisión porque se te puede investigar por lavado de dinero. Ah, caramba, Ay, qué le buena digo, onda. Ah, o sea, qué porque buena no entro en onda, un amigo. concepto. Entonces sí. Entonces, porque no tengo Démelo, un concepto, deme 3. voy a entrar en ese. Y entonces, súper raro, o sea, para mí súper raro a la hora de querer abrir una empresa La de este estilo, dificultad, ¿no? sí. La dificultad, ¿no? Entonces, bueno. Fue un reto para ti. Y al final, ¿en cuál rubro lo dejaste abierto? Hay un rubro que ahorita está muy pegado, que es transferencia de tecnología, información Ah, ok. y datos, ¿no? Ujú, En donde las Más o empresas se menos. están enfocando, ¿no? De manera masiva ujú, a ese tipo de concepto, ¿no? ujú. Pero bueno, sabemos los que nos dedicamos a ese espacio técnico, que bueno, esa es una de las áreas, ¿no? Pero no podrías meter ahí a los que se dedican a robótica,
en transferencia, ¿no? De información, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, esa fue la manera de poder ponerle en un concepto. Sí, explicándote lo otro. Ah, ¿no? Pero por lo otro digo, oye, pues, No. ¿Qué favor me hace usted? Le dije. Ay, ay, ay. Pues mira, Saúl, qué pláticas tan interesantes, otra vez vestidos Se de pasó el- manteles largos, ¿no? Así es. Ya nos vamos, señores. Aquí está buen Saúl Torres, lo pueden buscar en... Saúl Torres en Facebook. Ya sale pueden ahí. buscarlo. Y Roberto Castro igual, yo los agrego sin problema, ¿verdad? Y pues Aquí están estos- sus face. estamos muy contentos de que los amigos estén por acá contándonos y aprendiendo nosotros, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Licenciada. licenciada. Muchas gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a Ahorita vamos estar a en tocar contacto, jarana. vamos a tocar Ajá. jarana, Y cantar. vamos a nos crear conocemos, no algunas hay cosas que problema. vamos a proseguir, no vamos a perder el enlace, yo creo que es lo... Sí, vamos a continuar, esa es la Ajá, idea, sí. como yo les mencionaba. La idea es continuar, empezar a hacer muchos hilos que mencionábamos de todas las áreas posibles y empezar a hacer conexiones para poder ver que las empresas empiecen a crecer y más en un ámbito tecnológico que nos encanta, ¿no? Y todos los que nos mandaron el conversatorio, amigos, por favor, mira, por ahí Ángel Corona Otra vez, No. mira, Ángel Corona dice está que ahí, terminó bien la atento. grabación, qué buena onda, agradecemos su tiempo, su valioso tiempo, vayan a donde quieran, es sábado, está un poco nublado, pero hagan muchas cosas. Vayan al Sean Berraco. felices, vayan al Berraco, váyanse A al la Face Drink, a la Clamatería, Clamatería, Beer Garden. al Beer Garden, muchas cosas que hacer, esa es la idea. Que tengamos muchas cosas que hacer y no nos agüitemos, señores. Yo ya me tomé una cerveza. Vamos a Y tener ya está a los muy mal de ahorita, Manifiesto. pero bueno, está bien. Ya tenemos a las de Manifiesto. Muchísimas gracias a producción. Allá atrás. Muchas gracias. Al Estudio Maquico, como Muchas siempre. gracias. Pásenla bonito. Sean Y felices. disfruten el día de hoy. Vayan Muchísimas donde gracias a quieran. todos. Gracias por haber estado No, aquí. ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Pásenla bonito.